Imagina por un momento que entras en una habitación llena de espejos, pero en ninguno de ellos se refleja la imagen que ves cada mañana cuando te cepillas los dientes. En su lugar, lo que ves es una figura distorsionada, alguien que posee tus mismos ojos pero con una mirada que no te atreves a sostener. Esa figura es la sombra. Durante años, has construido una fachada, una persona, como la llamaba Carl Jung, que es amable, trabajadora, educada y moral. Has hecho todo lo posible por encajar, por ser bueno, por cumplir con las expectativas de tus padres, de tu pareja y de la sociedad. Pero, ¿qué pasó con todo el odio que sentiste y no expresaste? ¿A dónde fue a parar esa ambición voraz que reprimiste por miedo a parecer arrogante? ¿Dónde guardaste el deseo de venganza contra quien te humilló? Nada de eso ha desaparecido. Todo lo que has negado de ti mismo se ha ido acumulando en un sótano hermético dentro de tu psique. El problema es que ese sótano no tiene paredes infinitas. La sombra es una entidad viva, una reserva de energía psíquica que, al ser ignorada, se vuelve autónoma. ¿Alguna vez has dicho algo de lo que te arrepentiste al instante? ¿Has sentido una ira desproporcionada por una pequeñez? Esa es tu sombra tomando el volante. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este no es un camino para los que buscan consuelo, sino para los que buscan poder sobre sí mismos. Si no tienes el valor de mirar a tu propio monstruo a los ojos, pasarás el resto de tu vida preguntándote por qué siempre terminas en las mismas situaciones tóxicas, con los mismos fracasos y la misma sensación de vacío. Estás a punto de descender a las profundidades de tu mente para reclamar lo que es tuyo. Antes de que des el primer paso en este descenso, ¿cuál es ese rasgo de carácter que detestas profundamente cuando lo ves en otras personas, pero que, en tus momentos más honestos y oscuros, sospechas que vive latente dentro de ti? No te mientas. Piénsalo bien y déjalo en los comentarios. Reconocerlo públicamente, aunque sea de forma anónima, es el primer clavo en el ataúd de tu falsa identidad. Suscríbete ahora si tienes el estómago necesario para dejar de ser una víctima de tu propia mente y convertirte en el arquitecto de tu destino. Bienvenidos a la realidad que nadie se atreve a contarte. La proyección como herramienta de lectura. La mayoría de las personas caminan por el mundo creyendo que ven la realidad, cuando en realidad solo están viendo un cine donde ellos mismos son los proyectores. La proyección es el mecanismo de defensa más astuto de la sombra. Como tu ego no puede aceptar que posee rasgos inaceptables, los expulsa hacia afuera y los pega en la cara de los demás. Cuando sientes una antipatía visceral e inmediata hacia un desconocido, no estás viendo a esa persona, estás viendo un fragmento de tu propia sombra que ha encontrado un gancho en ella. Esta es la base de una de las herramientas de lectura emocional más poderosas que existen. Si aprendes a identificar qué proyectan los demás, tendrás en tus manos la llave maestra de sus mentes. Imagina a un colega de trabajo que vive obsesionado con la deshonestidad de los demás. Constantemente vigila, sospecha y acusa a otros de querer tomar atajos o mentir. Según la psicología analítica, esa persona no es un guardián de la moral, sino alguien cuya propia sombra está cargada de impulsos tramposos que no se atreve a admitir. Su fijación externa es la prueba irrefutable de su conflicto interno. Para ti, esto es una ventaja táctica. Cuando alguien te etiqueta agresivamente con un defecto sin pruebas claras, no te defiendas. Obsérvalo. Te está entregando, en bandeja de plata, su mayor debilidad. Te está diciendo exactamente de qué es capaz él mismo en la oscuridad. En las dinámicas de poder, esta lectura te permite anticipar traiciones. Quien más predica sobre la lealtad suele ser quien más lucha con sus propios deseos de traición. Pero la proyección no solo sirve para leer a los enemigos, sino para desmantelar tus propias cegueras. Cada vez que juzgas a alguien con una intensidad que te quita la paz, detente. Pregúntate, ¿en qué medida yo actúo así, o en qué medida me muero de ganas de actuar así pero no me lo permito? Quizás detestas a ese presumido en redes sociales no porque la humildad sea tu valor supremo, sino porque tu propia necesidad de reconocimiento está hambrienta y encerrada bajo llave. Al reconocer esto, el otro pierde poder sobre ti. Ya no te molesta, porque has recuperado la energía que habías puesto en él. En la psicología oscura, la verdadera manipulación comienza por uno mismo. Si dejas de proyectar, te vuelves un espejo limpio. Y no hay nada que aterre más a la gente que alguien que puede ver a través de sus máscaras porque ya ha aprendido a ver a través de la suya propia. Dominar la proyección es como encender una luz en una habitación llena de gente que cree que está escondida en las sombras. De repente, tú eres el único que sabe dónde está cada quien, mientras ellos siguen tropezando con sus propios reflejos. La máscara,
persona y la vulnerabilidad estratégica. Tú no eres quien crees que eres cuando estás en público. Lo que presentas al mundo es la persona, un término que Jung rescató del teatro romano para describir la máscara que los actores usaban para representar un papel. Tú tienes una máscara para tu jefe, una para tus padres, una para tu pareja y otra, quizás la más engañosa, para ti mismo. El peligro de la psicología convencional es que te enseña a pulir la máscara para que brille más, mientras que la psicología profunda te advierte que cuanto más perfecta es tu fachada, más podrida está tu sombra. Una persona demasiado rígida es una señal de alarma para cualquier observador agudo. Si alguien se presenta como el salvador absoluto, el altruista que nunca pide nada a cambio o el santo moralmente superior, lo que realmente está haciendo es construir una muralla china para ocultar un monstruo proporcionalmente hambriento. En el juego de la influencia y el poder, la máscara es tu primera línea de defensa, pero también puede ser tu mayor debilidad si te identificas demasiado con ella. La mayoría de las personas son esclavas de su propia reputación, tienen tanto miedo de romper el personaje que se vuelven predecibles. Un manipulador profesional detecta tu máscara y la usa como un gancho. Si tu máscara es la de persona responsable, te cargará de culpas para que hagas su trabajo. Si tu máscara es la de buen amigo, te pedirá favores imposibles sabiendo que te aterra decir que no. Para ser verdaderamente libre, debes aprender a usar la vulnerabilidad estratégica, el arte de dejar caer la máscara de forma controlada. Integrar tu sombra significa que ya no necesitas ser bueno todo el tiempo, necesitas ser real. Cuando dejas de intentar agradar a todo el mundo, ocurre algo fascinante, la gente empieza a temerte y a respetarte en igual medida. Al mostrar una pizca de tu oscuridad, un comentario mordaz, un límite infranqueable puesto con frialdad, o una ambición declarada sin disculpas, envías una señal al inconsciente de los demás de que no eres un actor siguiendo un guión social barato. Estás rompiendo la hipocresía colectiva. La vulnerabilidad estratégica no es llorar en público para dar lástima, es admitir tus rasgos menos nobles con tal seguridad que nadie pueda usarlos en tu contra. Si tú ya has aceptado que eres ambicioso, egoísta en tu tiempo o capaz de una frialdad quirúrgica, ¿qué poder tiene alguien que intente exponerte? Al integrar la sombra en tu persona, tu máscara deja de ser una pared de cartón para convertirse en una armadura de acero. Te vuelves inexpugnable porque ya no tienes secretos que te avergüencen, solo verdades que otros no tienen el valor de procesar. La agresión integrada y la presencia dominante. Existe una mentira peligrosa que se nos ha vendido desde la infancia, la idea de que ser una persona buena equivale a ser una persona mansa. Se nos dice que la agresividad es algo que debe ser extirpado, una reliquia de nuestro pasado animal que no tiene lugar en la civilización. Pero Jung tenía una perspectiva mucho más oscura y realista. Un hombre que no es capaz de ser peligroso no es un hombre bueno, es un hombre inofensivo. Hay una diferencia abismal entre un conejo y un tigre que elige no atacar. El conejo es bueno porque no tiene otra opción, no tiene garras ni colmillos. El tigre es virtuoso porque, teniendo el poder de destruir, decide caminar en paz. ¿Cuál de los dos eres tú? Si has reprimido tu agresividad por miedo al conflicto o por deseo de aprobación, no eres una buena persona, eres una víctima en potencia esperando a que alguien con una sombra más integrada te devore. La agresión integrada es la capacidad de canalizar esa energía destructiva de la sombra hacia la construcción de límites y la consecución de metas. En la vida cotidiana, esto se manifiesta como una presencia dominante. No necesitas gritar ni ser violento, de hecho, la violencia es el último recurso de quien no tiene su sombra bajo control. La verdadera presencia proviene de saber que eres capaz de ser letal a nivel psicológico, social o profesional, y que esa capacidad está a tu servicio. Cuando entras en una habitación con la sombra integrada, tu lenguaje corporal cambia por completo. Tu mirada no se desvía ante el desafío, tus hombros no se encogen para ocupar menos espacio y tu voz no sube de tono buscando validación. Hablas con la economía de quien no necesita convencer, sino declarar. Imagina un escenario de negociación. La persona que teme a su sombra intentará complacer, cederá terreno por miedo a la tensión y terminará con un mal trato sintiéndose resentida. El individuo que ha integrado su agresividad disfruta de la tensión. Sabe que el conflicto es simplemente un proceso de filtrado de la realidad. Esta persona puede mirar a su oponente a los ojos y sostener un silencio incómodo durante 10 segundos sin parpadear. Ese silencio es el lenguaje de la sombra. Es un aviso de que hay algo debajo de la superficie que no tiene miedo a la confrontación. Esta integración te otorga el derecho a existir con toda tu fuerza.
La sociedad prefiere personas domesticadas porque son fáciles de pastorear, pero el mundo pertenece a aquellos que han recuperado su ferocidad y la han puesto al servicio de su voluntad. No se trata de herir a los demás, sino de asegurarte de que nadie, bajo ninguna circunstancia, se atreva a pensar que puede pasar por encima de ti sin pagar un precio muy alto. El sabotaje inconsciente y el control de impulsos. Imagina que estás a punto de cerrar el trato de tu vida, de confesar tus sentimientos a la persona que amas o de dar el discurso que definirá tu carrera. Todo está alineado para el éxito. Y de repente, sin saber por qué, dices algo estúpido. Cometes un error técnico básico. Llegas tarde. O peor aún, te paralizas. La mayoría de la gente llama a esto mala suerte o nervios, pero la psicología profunda tiene un nombre mucho más inquietante, es un motín de la sombra. Cuando pasas años construyendo una máscara de perfección y éxito mientras ignoras tus deseos de descanso, tu envidia o tu resentimiento, la sombra espera pacientemente al momento de mayor vulnerabilidad para hacerse notar. Si no le das un lugar en la mesa de tu conciencia, ella golpeará la mesa hasta romperla. El sabotaje inconsciente es la forma en que tu mente oculta te castiga por ser hipócrita contigo mismo. Si tu sombra siente que el éxito que estás persiguiendo solo alimentará a una persona falsa que ella detesta, te hará fracasar para recuperar el equilibrio. Es una dinámica de poder interna donde tú eres el tirano y ella es la resistencia guerrillera. En el ámbito de la psicología oscura, aprender a leer los propios impulsos de autosabotaje es la única forma de blindarse contra la manipulación externa. Un individuo que no conoce sus propias debilidades es como un castillo con una puerta trasera abierta. Cualquiera que detecte tus complejos, tus vicios ocultos o tus inseguridades reprimidas puede tirar de esos hilos y hacerte bailar a su ritmo. Para tomar el control, debes practicar lo que Jung llamaba la observación del observador. Cuando sientas un impulso repentino de abandonar un proyecto, de engañar a tu pareja o de actuar de forma errática, no intentes reprimirlo con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado y la sombra tiene energía infinita. En lugar de eso, pregúntale, ¿qué quieres mostrarme? A menudo, el impulso de sabotaje es en realidad una señal de que estás viviendo una vida que no te pertenece. Al integrar este conocimiento, dejas de ser una víctima de tus errores para convertirte en alguien con una autoconciencia quirúrgica. En las tácticas de persuasión, esto te vuelve imperturbable. Si alguien intenta usar una debilidad tuya para manipularte, fallará, porque tú ya la has aceptado, la has integrado y le has quitado su carga explosiva. El control de impulsos no nace de la represión, sino de la rendición consciente ante la verdad de lo que habita en tu oscuridad. Alquimia social, el oro de la oscuridad. En las profundidades de la sombra no solo hay traumas y desechos, allí se encuentra lo que Jung denominó el oro. La mayoría de las personas caminan por la vida a media potencia porque han sido condicionadas para creer que la ambición, el deseo de superioridad, el ego y la competitividad son malos. Como resultado, entierran estas fuerzas en la sombra. Sin embargo, estas son precisamente las energías que mueven el mundo. La alquimia social es el proceso de descender al sótano, recoger ese carbón sucio y transmutarlo en combustible de alto octanaje para tus objetivos. Mientras el resto del mundo se desgasta tratando de ser humilde y desinteresado, tú estarás operando con el 100% de tu motor psicológico. La verdadera ventaja competitiva nace cuando dejas de fingir que no quieres poder. La represión de la ambición crea personas pasivo-agresivas que sabotean a los demás por la espalda mientras sonríen de frente. Al integrar tu deseo de dominio, te vuelves honesto, directo y letalmente eficiente. Esto se traduce en una capacidad de enfoque que otros no pueden alcanzar porque no tienen conflictos internos que les roben energía. Imagina a un atleta que acepta su agresividad y la usa para destruir récords, o a un empresario que acepta su deseo de triunfo y lo usa para innovar sin descanso. No están pidiendo permiso para brillar, están quemando su propia sombra para generar luz. En tus interacciones sociales, esta transmutación te otorga un magnetismo animal. La gente se siente atraída por aquellos que parecen completos, personas que no se disculpan por sus instintos pero que tampoco son esclavos de ellos. Al poseer tu ego en lugar de que tu ego te posea a ti, puedes usarlo como una herramienta de persuasión. Puede ser encantador cuando sea necesario, frío cuando la situación lo exija y absolutamente implacable cuando alguien intente interponerse en tu camino. Esta es la diferencia entre el manipulador barato que actúa por inseguridad y el individuo soberano que actúa por voluntad. El oro de la sombra es la libertad de ser todo lo que eres, sin filtros morales impuestos por otros.
Una vez que dejas de tenerle miedo a tu propia oscuridad, descubres que es el único lugar donde reside la fuerza necesaria para iluminar el resto de tu vida. El despertar del individuo soberano. Has llegado al final del descenso, pero esto no es una meta, es apenas el umbral. Integrar tu sombra no es un evento de una sola vez, es una forma de vida que te separa de las masas dóciles. La mayoría de la gente que te rodea seguirá viviendo en la superficie, quejándose de su suerte, señalando con el dedo los defectos ajenos y muriendo lentamente bajo el peso de sus propias máscaras. Te mirarán con extrañeza, quizás con un poco de miedo, porque percibirán en ti una coherencia que ellos no poseen. Percibirán que ya no eres fácil de domesticar. Al aceptar tu oscuridad, te has vuelto peligroso para el statu quo, porque un individuo que no puede ser manipulado a través de la culpa o el miedo a su propia naturaleza es, por definición, un individuo libre. Esta libertad tiene un precio, la soledad de la lucidez. Ya no podrás participar en los linchamientos morales de la sociedad con la misma hipocresía que antes, porque verás tus propios rasgos en el enemigo. Ya no podrás mentirte sobre tus verdaderas intenciones, pero a cambio, recibirás el regalo de la soberanía. Ser soberano significa que ya no hay una guerra civil dentro de tu cabeza. Cuando decides algo, toda tu psique, incluida esa fuerza bruta de la sombra, empuja en la misma dirección. Esa es la verdadera definición de carisma, una presencia que no está fragmentada. Es el fuego que consume las dudas y atrae a los demás como polillas hacia una llama que no pueden comprender pero que necesitan desesperadamente. Ahora, la pregunta ya no es qué es la sombra, sino qué vas a hacer con ella ahora que sabes que existe. ¿Vas a cerrar este video y volver a tu cómoda ceguera, fingiendo que eres esa caricatura bidimensional que presentas en Instagram? ¿O vas a tener el coraje de estrechar la mano de tu monstruo cada mañana y decirle, ¿trabajamos juntos? Quiero que te detengas y reflexiones. ¿Has sentido alguna vez esa fuerza interna, ese otro yo, tomando el control de tus palabras en un momento de crisis, revelando una verdad que habías pasado años ocultando? No dejes que esa experiencia se pierda. Compártela en los comentarios. Al darle palabras a tu sombra, le quitas su poder destructivo y comienzas a transmutarla en sabiduría. Este es el acto de rebeldía más grande que puedes cometer, ser alguien real en un mundo de sombras proyectadas. No tengas miedo de tu profundidad, el abismo no está ahí para que caigas en él, sino para que aprendas a volar sobre su oscuridad. Mira tu sombra antes de que ella decida que ya se ha cansado de esperar y decida mirarte a ti. Gracias por tener el valor de llegar hasta aquí. Suscríbete si has decidido que tu camino es la maestría personal y no la obediencia ciega. Recuerda, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Nos vemos en la profundidad.